Aleluya, gloria sea al Eterno. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua, pueblo hermoso de Israel. Muy bendecido día. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, allá en el sur de Los Ángeles, California, pero desde aquí, desde la cabina en Extensión México de Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, directo hasta Los Ángeles, California, en la parte sur, y de ahí a todas las diferentes partes y puntos cardinales de este Olam. Bendiciones abundantes para todos. Amén. Y bienvenidos a su programa de radio. ¿Recuerda usted el nombre? Su programa radial, Encontrando al Mesías en la Torah. Aleluya. Pero seguimos estudiando este tema, o bajo el tema de lo que es Masei, del hebreo a nuestro castellano, jornadas o estaciones. Amén. Seguimos estudiando de esa manera, bendito sea nuestro abacados. Y bueno, hoy vamos a estacionarnos, gloria al Eterno, o valga la redundancia, vamos a establecernos por un momento, va a ser por un momento, o sea que va a ser rapidito. Y vamos a tener que volver a deshacer lo que es desarmar nuestra tienda, nuestro campamento, hacer maletas y continuar adelante. Pero mientras, nos vamos a estacionar aquí. Amén. Pero antes de comenzar, quiero invitarte ahí lo que es en la bendita Torah de Jehová, el Sefer de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Vamos para allá rápidamente. Vaya a su bendita Torah. ¿Ya lo tiene? Perdón, vamos para allá, pues. Devarim, Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. ¿Qué dice? Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach y dice de esta manera: y te acordarás. ¿Ya escuchó? Ponga atención, pueblo de Israel, Keilah de Yehoshua. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Aleluya. Fíjese nada más, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. ¿Quién es el que dirige? Jehová, a través de su nube de gloria, durante 40 años, en medio del desierto. Y esto fue para afligirte, para afligir el pueblo de Israel, para probarlo y para saber lo que había en su corazón. Bueno, pero el Eterno es el que escudriña el corazón, la mente, las intenciones más profundas de lo que es el alma, de lo que es el corazón. Entonces, ¿quién tenía que saber lo que había en su corazón? Lo tenía que saber el pueblo de Israel. El Tanaj nos dice, a través del profeta: porque Jehová llevará vuestro pecado delante de vuestros ojos. Y muchas veces interpretamos y decimos, bueno, se va a llevar nuestro pecado y lo vamos a ver cómo se lo lleva. No, Él nos lo va a poner de frente, delante nuestro, para que sepamos de qué nos está limpiando, para que sepamos en qué estamos transgrediendo. Entonces, quien tiene que saber qué hay en su corazón, aleluya, es usted y soy yo. Somos nosotros, su cajal, su Keilah, su novia. Y luego, darnos cuenta si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Así que, dime cómo está tu corazón, cómo está tu obediencia. ¿Ya conoces cómo está tu corazón? ¿Ya conoces cómo está tu emuná, tu fe obediente? No me contestes, contéstatelo tú ahí dentro. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña tefilá. Abacados, Jehová Sebaot. Oremos, no tenga temor. La oración es vital en el pueblo de Israel. Recuerde, el Eterno le dijo a Jacob e Israel que su victoria siempre estaría en la plegaria, en el ruego, en la súplica, en la tefilá, en la oración, en la intercesión. Incluso
Shilach Shaul nos dice que en la guerra espiritual. A diferencia de Esab, de Edom, a Edom se le concedió fuerza y conquistar con la espada, pero no hacia vosotros, el pueblo de Israel. A vosotros, el pueblo de Israel, la victoria está en la plegaria, en la tefilá, en la súplica, en el ruego. Así que oremos. Amén. Abacados, damos toda rabá por este día tan hermoso que nos permites y nos concedes por estas ondas radiales de Radio Shalom, Padre glorioso. Bendito tú por cada plataforma que nos permites tener vigente, abierta hasta este momento, y por cada alma que pertenece a esta Keilah, a través de las diferentes plataformas, en los diferentes puntos cardinales, en los diferentes rincones de este Olam. Bendito tú, oh eterno Rey del Universo, porque a ti te ha placido, sí, Padre, permitirnos estos medios, estas formas para estar conectados. Ponemos este tiempo en tu tiempo y esta palabra delante de ti para que tú hables a nuestra vida en esta estación a donde estamos llegando. Todo lo pedimos y lo agradecemos. Beshem de Yehoshua HaMashiach, y la Keilah dice amén, amén y amén. Amén, sin temor alguno. Ore, ore. Eso será de gran bendición. Ahí está la fuerza. Bueno, mis amados, entonces estamos llegando hoy a esta estación que se llama Dovka. Dovka, grábese el nombrecito. Podemos encontrar ahí en la bendita Torah a Devarim, Números capítulo 33. Vamos rápidamente para allá. Tikkun, corrijo, no es Devarim, es Bamidbar. Bamidbar, Números capítulo 33, ahora en el verso 12. ¿Qué dice allí? Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach, y salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Punto. Y esto fue por mandato de Jehová. ¿Por mandato de quién? De Jehová. Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el todopoderoso, el todosuficiente, o el omnipresente, el omnisapiente. Aleluya, es el Shaddai. Bien, mis amados, así que esto fue por mandato de Jehová y es algo que usted debe de saber. Algo por mandato de Jehová. Valga la redundancia porque quiero que usted se lo grabe en su mente. Esta es nuestra estación número 9, Dovka, o nuestra jornada número 9. Amén. Y nuestra base es Bamidbar, Números capítulo 33, verso 12. Amén. Ok, comencemos pues. Vemos hoy en este verso del capítulo 33, lo que es el verso 12, de lo que estamos leyendo, que salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Así, punto. Nos damos cuenta que todas las lecciones relativas a lo que es el desierto de Sin se encuentran en el capítulo anterior, que es el capítulo 16, pero en Shemot Éxodo. Entonces ahí el Eterno, a Él le plació porque Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el que instruye. ¿Cómo sabemos que Él es el que instruye? Tenemos el testimonio en lo que es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Se lo sabe usted de memoria. Toda la escritura es inspirada por Elohim. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la bendita Torah, el Tanaj, el Brit Hadashah es inspirado por Dios. Bueno, ¿y por quién fue escrita esta palabra profética a la cual haremos bien al estar atentos? Y es la palabra profética más segura. Por hombres de Dios inspirados por el Ruach Kodesh, por el Espíritu Santo. Ok, ya se lo sabe, ya lo tiene claro, bendito sea el Eterno. Entonces vamos a continuar. Así que el Eterno que es Ruach y es Kadosh, nos dedicó el capítulo 16 de Shemot Éxodo para hablarnos de todo el proceso de lo que fue el desierto de Sin. Amén. Entonces podemos ver
que aquí en el desierto de Sin nos dio grandes enseñanzas, pero principalmente su provisión día tras día. El maná que descendió del cielo. Y Mashiach dijo, yo soy ese maná que descendió del cielo. Así que, ¿dónde encontramos al Mashiach? En nuestra estación anterior. Amén. En la provisión del Eterno, Jehová, Jireh, Yoshua, Jireh. Siempre el Eterno proveerá conforme a su voluntad, pero tenemos que vivir nosotros también conforme a su voluntad, a la manera de Elohim, no a la manera de nosotros. Es algo que tenemos que ir aprendiendo, aceptar su voluntad y vivir en esa voluntad. No querer que el Eterno se adecue a nuestra voluntad. Así que el Eterno quiso dedicarnos todo el capítulo 16, desde el primer versículo hasta el final, para enriquecernos con la experiencia en donde, en el desierto. Enriquecernos con esa experiencia en el desierto, porque hizo descender el maná, algo que sustentó al pueblo de Israel por gracia, porque descendía de lo alto durante esos 40 años en el desierto. Entonces es curioso poder aquí ver esta palabra que estamos aquí pronunciando, que fuimos enriquecidos en el desierto, o que el pueblo de Israel fue enriquecido en el desierto. ¿Cómo así que en el desierto podemos ser enriquecidos? Bueno, ahora vivimos los desiertos de manera espiritual, pero es para la misma razón, a afligirnos, probarnos, para que sepamos que hay en nuestro corazón. ¿Cuándo es que nosotros verdaderamente mostramos, o cuándo es cuando brota el cobre de dentro nuestro? Cuando estamos en estrechez, en escasez, limitados. Es ahí cuando verdaderamente brota lo que somos. En otras palabras, ¿cómo sabemos que el limón es limón? Cuando lo exprimimos y le sale el jugo. Así, cuando nosotros somos afligidos y probados, sale la sustancia que verdaderamente hay en nuestro corazón. Bendito sea nuestro abacados. Pero bueno, el Eterno quiso enriquecernos en el desierto. El Eterno, abra los ojos. El Eterno te ha estado enriqueciendo a través de los desiertos que estás pasando. Así que bendito sea el Eterno. Gózate, porque te está probando, porque te está afligiendo, para que veas lo que hay en tu corazón. Si verdaderamente hay emuná, si verdaderamente hay amor, o sigues al Eterno por interés, o las motivaciones de tu corazón no son las correctas. Entonces, a través de la prueba, la lucha, la tribulación, ahí es donde se ve lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces, Él quiere enriquecernos en el desierto. El Eterno enriqueciendo a su pueblo por medio de las experiencias en el desierto de Sin. Porque eso tiene que traer luz a nuestro entendimiento. Esa experiencia nos tuvo que enseñar a confiar en el Eterno día tras día y tener la certeza de que nuestro sustento está ahí día tras día. Obviamente entendiendo que teníamos que levantarnos a recoger ese maná, y prepararlo y cocinarlo. Y el día sexto hacerlo en doble porción. Tanta enseñanza que nos está dando ahí, que enriquece nuestra alma. ¿Para qué? Para que no andemos ahí con miserias espirituales, ahí todos cabibajos, ahí todos tristes, todos desesperados, desanimados, enojados. Y que cuando nos preguntan, ¿cómo está? Aleluya, de gloria en gloria, de poder en poder, bendecido, prosperado y en victoria. Mentiras, si por dentro te estás desbaratando. ¿Por qué? Porque no te has dejado enriquecer en medio de las pruebas en el desierto. Ahora vamos a pasar al otro versículo, ahí en Shemot Éxodo, capítulo 17. Y en el verso 1, donde de una forma completamente diferente a lo que vimos en el capítulo anterior, el capítulo 16, ¿qué pasa ahí en ese capítulo 17? Se nos da de una manera muy, tan corta, tan punto, que nos quedamos sorprendidos. Capítulo 16 se nos explica
hermosamente, detalle a detalle, durante todo el capítulo que vimos en el desierto de Sin. Y ahora en el capítulo 17, verso 1, se nos da de forma muy escueta. Ay, pero ¿qué es esa palabra escueta? Bueno, de manera muy breve, de manera muy concisa o muy compactada o con muy pocos detalles lo que pasa en esta estación. Pero de todas maneras, debemos de saber que en lo muy detallado o en lo escueto, el Eterno le está hablando a su pueblo. El Eterno está hablando a tu corazón, el Eterno está hablando en mi corazón. Y como usted y yo ya sabemos, algunas ocasiones el Eterno habla con palabras y en otras ocasiones el Eterno nos habla sin palabras. Bendito sea nuestro abacados. Amén. Respalde eso. Bendito sea nuestro abacados. Amén. En esta serie de jornadas muchas veces el Eterno nos va a hablar, como lo vimos la vez pasada, con muchas palabras, como todo el capítulo, y en otras ocasiones también el Eterno nos va a hablar, pero con pocas palabras, con silencios. Y a veces el silencio, bendito sea el Eterno, nos va a hablar mucho, nos va a enseñar mucho. Nos va a dejar gran enseñanza y gran aprendizaje como en esta ocasión. Bendito sea nuestro Padre Celestial. En la ocasión de hoy también vamos a ver cómo Dios, el Eterno Jehová Sebaot, nos habla, nos enseña con un hermoso silencio. Pero no va a ser como la otra ocasión, porque esta es otra estación. No se va a repetir, esta es otra estación. Y nos hablan de otros conceptos, de otras cosas. Pero ahora, ¿cómo vamos a entender si solamente es un versículo? Entonces, para que, mis amados hermanos, podamos entender mejor lo que es el versículo 1 del capítulo 17 de Shemot Éxodo, le voy a pedir que vayamos ahí a la bendita Torá. Pero vamos a ir nuevamente a Bamidbar Números, capítulo 33, pero también vamos a leer lo que es el versículo 13 y el versículo 14. Aunque primeramente el Eterno Jehová Ejad, volveremos a esos versículos más adelante, en otras jornadas. Hoy vamos a leer para que nos ayude a entender el sentido del versículo 1 del capítulo 17 de Éxodo. Pero vamos ahí, vamos a ver qué dice Bamidbar Números capítulo 33, vamos a leer del verso 12 al verso 14. ¿Ya lo tiene? Si lo tiene, diga amén, gloria al Eterno. ¿Qué dice ahí? Leemos Beshem de Josué Hamashiach. Salieron del desierto de Sin, la estación pasada, y acamparon en Dofka, donde estamos acampando ahorita. Y mire lo que dice el verso 13. Salieron de Dofka y acamparon en Alus. Verso 14. Salieron de Alus y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Hasta acá nos da un detalle. Cuando llegaron a Refidim, no había agua para beber. Pero de Dofka y de Alus solamente hay un punto al final. Entonces leímos estos 3 versículos para poder entender mejor lo que nos dice. Ahora, regrésese. Vamos ahí al libro de Shemot Éxodo, capítulo 17, verso 1. Que nos dice lo siguiente. ¿Ya lo encontró? Gloria al Eterno. Gloria sea nuestro Abacados. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, conforme al mandato, conforme a la instrucción de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese por sus jornadas. Por sus jornadas. Está subrayando tanto para hoy como para la próxima, como para las siguientes, por sus jornadas. Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí en el versículo 1 del capítulo 17 del libro de Shemot Éxodo,
el Eterno no quiso dar muchos detalles acerca de Dofca y también acerca de Alus, sino únicamente que el pueblo de Israel, pasó por ellas. O sea, sí son unas estaciones, pero no menciona detalles. Sí las menciona en lo que es el libro de los números. Y aquí las señala, sin mencionarlas. Y llegó a Refidim. Sin embargo, en el libro de números, por voluntad del Eterno, está escrito que salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Entonces, cuando dice aquí el libro de Éxodo 17:1, Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Aquí el Eterno nos remarca y nos hace entender, darnos cuenta en otras palabras, que hubo por lo menos 2 jornadas antes de llegar a Refidim. Si alcanza usted a observar. Por eso es que hoy le voy a pedir especial atención a este tema, a esta transmisión por Radio Shalom, la estación con el Ruach. Esas 2 jornadas son previamente Dofca y Alus. Hoy solamente nos vamos a detener en la primera de estas 2 jornadas, la que nos corresponde estudiar, todo lo relativo a lo que es Dofca. Pero quiero que pongamos especial atención. Notemos que aquella jornada fue dirigida por el Eterno. Por eso al principio le dije, grábese esto, que es por voluntad del Eterno, pues Él es el que dirige. Por eso no podemos pasarla por alto. Por eso no podemos pasar como por de noche sin verla, sin observarla. ¿Por qué? Porque el Eterno le dijo a Moshe, escribe esto. Y esto está escrito para vuestra instrucción, para vuestra enseñanza, no para vuestra confusión. Amén. Entonces el Eterno quiere que sepamos que hubo en Dofca una jornada, o que el pueblo de Israel pasó por Dofca. Y así como hay cosas que nos enseña con bastantes palabras y detalles, también hay cosas que nos enseña, nos instruye con grandes silencios. Y vamos a ver lo que el Eterno nos enseña al silenciar todo lo que es relativo con Dofca. Esto es algo muy importante, que encontramos en un versículo, pero que nos va a dar una gran enseñanza, pero necesitamos estar atentos. Bendito sea nuestro abacados. Podemos darnos cuenta que no lo silencia del todo, porque nos dice de todas formas y maneras que acamparon en Dofca. Así que esta estación, esta jornada fue dirigida por el mismo Eterno, y eso es lo que debemos de saber. Cada jornada en nuestra vida está dirigida por el Eterno. Hoy lo vivimos de manera espiritual, lo que es la era del Mashiach. Ahí en el Bamidbar lo vivía literalmente el pueblo de Israel. Así que todo está dirigido por el Eterno. Por eso es de que encontramos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 17, que partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandato de Jehová. Éxodo y Números, estos 2 libros, estos 2 sefer, nos dicen que si la nube no se movía, el pueblo de Israel tampoco se movía. Que si la nube de gloria se quedaba quieta, el pueblo de Israel se quedaba quieto. Si se quedaba el Eterno quieto una semana, ellos también se quedaban quietos una semana. Si se demoraba un mes, también el pueblo de Israel se demoraba un mes. Si se demoraba 2 años, ellos también estaban ahí 2 años bajo la nube de gloria. En otras palabras, ellos no iban a donde querían. Ellos no iban siguiendo su propio mapa, sino que el Eterno mismo los estaba llevando. Él es quien los estaba entrenando, llevándolos por el camino que Él ya tenía predestinado o preordenado,
por donde ellos tendrían que pasar. Bendito sea el abacados. Y ahora de manera espiritual, en tu vida y en la mía, es lo mismo. Él es el que dirige. Y no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Muchas veces, y en la mayoría de religiones del mundo, que viven creyendo en el Mashiach, pero no viviendo en su justicia, que es su bendita Torah, se vive a la manera humana, no a la manera del Eterno. Y no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera del Eterno. ¿Por qué se vive con tanta inquietud, con tanto desánimo, con tanta tribulación, con tanta angustia, con tanta desesperación? Porque no se acepta la voluntad del Eterno y no se quiere vivir en la voluntad del Eterno. No se quiere vivir a la manera de Dios, se quiere vivir cada quien a su manera. Y así no funciona, porque estás en contienda, confrontando al Espíritu de gracia. Y eso es complicado, porque se sufre mucho. Así que el Eterno los condujo al pueblo de Israel por el desierto, para probarlos y para enseñarles y para entrenarles, para que llegasen a ser el pueblo que debía ser en esta tierra y pudiesen entrar y conquistar la tierra que se les había prometido, cuando tomaren posesión plena de esa herencia que el Eterno ya había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces, ¿qué sucediera? Y le hicieran un reino al Eterno, conforme a la voluntad de Él, no conforme a la voluntad de los hombres. Ahora, en la era del Mashiach, en este tiempo, trasládese a este tiempo, o lleve este tiempo al Bamidbar. ¿Para qué nos está conduciendo muchas veces el Eterno en esta era del Mashiach por diferentes desiertos? Para probarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, para que hagamos ese tikkun nefesh y estar entrenados para que podamos entrar a nuestra tierra prometida, la Canaán celestial, porque estamos en ese éxodo, pero disfrutándolo, porque no lo estamos viviendo solos, sino unidos en Ejad con Mashiach, Yehoshua, con la salvación eterna, con la eterna salvación, con la salvación de Jehová. Así que tenemos que aceptar las cosas como Él las plantea. Vivir de acuerdo a su voluntad. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, que es su bendita Torah. Y podremos vivir con las añadiduras, porque Él sabe lo que necesitamos y tiene cuidado de nosotros. Pero para poder hacer esto, hay muchas jornadas que pasar. Hay muchos lugares donde debemos estacionarnos y muchas lecciones que debemos aprender antes de poder entrar al Olam Jabá, a nuestra tierra prometida. Pero por ahora tenemos que disfrutar de la era del Mashiach donde estamos ahora y de esta estación que estamos viviendo. Al estudiarla, la estamos viviendo, porque la palabra del Eterno es viva y es eficaz. Y estamos en Dovka. En Dovka. Apréndase ese título, ese nombre. Estamos estacionados en Dovka. Bueno, hasta sonó a marca de café. Y hablando de café, vamos a tomarnos un cafecito. Vamos a ponerle pausa aquí. No se vaya, no se mueva, porque vamos a seguir escudriñando esta parte de lo que es la estación de Dovka para gloria y honra del Eterno, Vamos y regresamos en unos cuantos minutitos. Beshen de Yehoshua Mashiach. Amén.